Muy buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas, queridos amigos y amigas del canal Mister Oferta del Día Juan Magadita. Al fin llegamos a final de temporada regular, a la jornada número 42. Por tanto, este será, Dios mediante, el programa postpartido número 42 o 42º y último de esta temporada. Ya todo lo que venga serán noticias, actualizaciones. Haremos balance, por supuesto, el próximo jueves profundo. Veremos si lo hacemos en directo, lo dejo a vuestra elección, o lo preferéis así, programa estreno con chat en directo y tal. Os lo dejo a vuestra elección, ¿vale? Pero el jueves queda prometido, haremos esa limpia entre todos, esa limpia que creemos que hay que hacer en cuanto limpia con todos los respetos, por favor, de nombres y hombres que deben de salir. Hablaremos de esos hombres que tienen que regresar, las posibilidades que tienen, o dejen de tener, esos hombres que tienen que regresar. El más tardío de ellos, esperemos que ni siquiera eso, porque de momento le va bien allí en la Major Soccer League. Así que ojalá que ni regrese, significará que el Cádiz ha conseguido traspasarlo al bueno de Romy Kwame. Nos referimos a él. Y bueno, pues vamos a comenzar abriendo esta naranja o este melón agridulce con la derrota de ayer del Cádiz en Oviedo. Un Cádiz que decían que no se jugaba nada. Eso es incierto, el Cádiz siempre se juega mucho, se juega a su honra. Los juegos que estén, los puntos que estén en juego, por favor, los colores, este que está aquí, que es el que pesa y el que manda, el respeto de la afición, el respeto hacia una competición, hacia los demás equipos, a un historial, histórico de clubes, válgame la redundancia, a un ranking de histórico de clubes, porque esto va sumando puntos, por temporadas. Así que Cádiz, y todos los equipos pues suman una serie de puntos dependiendo de la categoría que estén y del puesto en el que finalicen, cada temporada. Así que todo eso cuenta. Luego también para los derechos del reparto del pastel. En primera sé que había diferencia de hablo de los equipos, de la zona media hacia abajo, había diferencia de 500.000 euros por cada puesto, que conseguías quedar más arriba. La Hypermotion, pues no lo sé, pero voy a decir al voleo que si en primera son 500.000 euros, prácticamente la diferencia cuantiosa en cuanto a euros, pues en segunda voy a decir, vaya tela con los perritos, macho, que se ponen todas las tardes ahí, en unos cuantos ahí a charlotear, estarán ensayando ya para carnaval, para la charanga. Y será una cantidad, imagino, pues que rondará el 50% a la de primera, o sea, los 200.000, 250.000 euros. Bueno, tampoco es una cantidad que se rechazaría así porque sí. Otra cosa que también quería hablar, ya que he hablado de dinero, pues antes de meternos con el partido, el Cádiz se acogió a una subvención que había posibilidad a optar a ella, y la ha conseguido, una ayuda que ofrece la UEFA a esos clubes que no juegan competiciones europeas. El Cádiz, rellenó el formulario, como se suele decir, y pues le han caído 272.227,83 céntimos. Un total de euros que no están nada mal, que caen en las arcas merced a esos acuerdos, Real Federación Española, UEFA, ¿vale?
Y vamos con el partido de ayer. Tracatrán. Se preveían cambios y como dijimos aquí en el canal y también lo dejamos de caer luego por las redes en esos mensajitos cortos y tal, se preveían pocos cambios con respecto al 11 de hace 2 domingos que derrotó al Huesca aquí en casa por 4 goles a 0 y tan solo entró Iza Carcelén en el 11. La línea de 3 centrales quedó mucho más marcada. A mí me gustó más la de la primera semana, la del partido ante el Huesca, aunque cierto es que el Huesca atacó poco y mal. El Oviedo atacó más y mejor ayer, por supuesto, porque Hassan traía frito a Iker Recio y a Mario Kliklimen. Los traía fritos, incluso a Mario les retrató en un par de ocasiones. Y en faceta defensiva tiene que ser más expeditivo Mario, lo irá adquiriendo con los entrenamientos, con las broncas que le dé el bueno de Garitano, con esas rectificaciones que le aporte el bueno de Garitano, con esas palmas que le aporte el bueno de Garitano cuando lo haga bien. Y con lo mismo que con Climent lo hará con todos los jugadores, estoy totalmente seguro. Un Cádiz que, como decimos, mantuvo en portería a Víctor Aznar. Chavalas, os dije que había portero. ¿Hay portero o no hay portero? Pese a que se comió 2 golitos en los que nada pudo hacer el meta hispano-brasileño Víctor Aznar. Eran balones imparables prácticamente, pero vaya pintaza de portero y lo que para. Estuvo un poquitín, creo yo, que no fallón, pero sí no todo lo a gusto que él suele estar, porque él juega muy a gusto cuando tiene que salir a los balones aéreos de fuera de área grande o al borde del área exterior prácticamente, o a los vértices del área de su portería. Él es un portero que no tiene problema, reitero, en salir y atajar los balones a la primera. Y si se ve que lo tiene complicado, lo saca de puñito o con la palmita a la lateral generalmente, pero es un portero bastante seguro por los balones aéreos. Pero bueno, quizás eso de la falta de medir los campos grandes, las distancias en estos campos que son más grandes que los que él ha venido jugando hasta ahora en Segunda Real Federación. No es lo mismo un campito como el del Mirandilla que un campo como que tenga las dimensiones del Carlos Tartiere, por ejemplo, del propio estadio del equipo cadista y otros estadios de la segunda división. No así otros que son o que te dejan todavía un poquitín que desear, porque son equipos que ascienden de primera ref y no tienen una infraestructura en cuanto a estadio y tal, pues equiparado a otros equipos. Pero bueno, son clubes que lo van intentando hacer poquito a poco y en fin. Y a lo que vamos es que a Víctor Aznar le costó un poquito en las salidas, pero en portería luego se marca un par de paradones tipo de la casa. A mí, salvando las diferencias, me recuerda o me trae flashes de ese Van der Sar, salvando las distancias siempre digo, pero esos reflejos, esa agilidad gatuna, ese cuerpo alto estilizado, quizá un pelín a Courtois, en serio, hay porteros. Es más, ya tiene novias. Quizás por eso se le pegó esa pequeñita colleja interina. Para que esos cantos de sirena que le llegan desde el Atlético de Madrid para el Atlético de Madrid B, pues no le descentren en un camino y en un futuro que tiene muy prometedor, y que si sigue ese camino derechito y bien como va, le llevará a muy buen camino y a muy buen término del mismo camino, reiterando y redundando, por favor, disculpadme, que tengo la lengua hoy que parece que me mordió un pez piraña.
que me he tragado un pez piraña. Quiero decir, la línea defensiva, bueno, estuvo Isaac Arcelén en el lateral derecho, que no ocupó en esta ocasión Víctor Chus. No, el Cádiz actuó con tres centrales natos, hizo de carrilero con Mario Climent, que ya os digo, pasó a Purillos bastante grave junto a Iker Rocío con Hassan. Luego en la otra banda pues estuvo Isaac Arcelén, que llevó algunos intentos de crear peligro por su zona, al menos lo intentó. Unas veces le salió mejor, otras veces le salió peor. Poco que reprocharle, pero hay que dar más. Hace falta más, ¿vale? Más chicha y más acierto. Porque luego el Cádiz, bien es cierto que creó oportunidades de gol, como dos que creo que protagoniza Roger, una de ellas, creo al menos dos, no estoy seguro. Se crearon ocasiones, vaya segundo chicharro de Musa Diakité en segunda jornada consecutiva. Me alegro muchísimo por él y me río educadamente de esas personas que decían lo que ya he soltado alguna que otra vez, que piensa este hombre, que tiene en la cabeza, cómo va a jugar este chiquillo en segunda, cómo van a jugar si hay canterano, que patatín, que patatán, en serio. El futuro del Cádiz, el futuro inmediato es ese. Quedarnos con lo bueno que tenemos poquito, pero muy bueno, lo sabéis, y va a llegar cositas. La llegada de Sergio es inminente. El club lo anunciará, me imagino que fechas próximas al día 1 de junio. Y sorpresitas, van a haber sorpresas. Se pretenden dar salidas, en fin. Continuando con el partido, que te desvía Juanma. ¡Ay! Enderezate. Continuando con el partido, pues nada, decir que tras el empate de Musa Diakité, para mí es maravilloso el canterano otra vez. Fue el más destacado del equipo gaditano y cadista, junto a Víctor Aznar, Víctor Chus, Boyan Kovacevic. Tampoco estuvo mal Roger, aunque desacertado. Hay cositas y yo creo que el Mister puede hacer una gran labor, pero hay que hacerle una gran limpia. Lo que haya que traer, no hay que centrarse solo en jugadores primera ref. Hemos dicho que los jugadores primera ref o segunda ref, o incluso juvenil de la propia cantera, me son válidos siempre y cuando yo los saque al terreno de juego y yo los vea que se desenvuelven, que tú dices, esto es innato para este chico o para este jugador. Ese desparpajo y ese juego, vamos, así de claro. Y yo estoy convencido de que el bueno de Gaisca, que como jugador ya sabéis que perteneció a la cantera, pues creo que Gaisca Garitano, creo que del Atleti de Bilbao, ¿no? O del Bilbao, de la Real, ya me quedo ahí cojo. Bueno, cantera vasca. En aquella época los equipos vascos no podían fichar extranjeros y tal. La Real llegó un momento en que desistió después de tantos años y comenzó a fichar extranjeros, pero el Atleti se mantuvo tus 13. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el bueno de Gaisca está acostumbrado a eso, a lidiar con canteranos. Él mismo fue canterano, así que estoy totalmente convencido de que va a saber sacar partido a los chicos de la cantera, a lo que él pida, a lo que le van a traer, a lo que se está palabrando por ahí, que yo sé que el club se está moviendo bien, bastante bien y muy sigilosamente, como debe de ser. Así que llegarán noticias. Y como os digo, pues llegó el 2-1 de un Oviedo. Una jugada, un balón mal defendido. Yo creo que se pudo defender mejor ese centro. Le llega a un jugador obetense prácticamente solo.
poco en el interior del área y mete un surreagazo por la escuadra izquierda de Víctor Aznar, que hace imposible que su bonita y plástica y rápida estirada pues llegue a ese balón que supuso el 2-1. Luego el Cádiz tuvo alguna que otra ocasión, incluso pidió un penalti que a mí... ya, me mosquea un poquillo porque Rubén Alcaraz lo fuerza, lo provoca y lo empuja, luego le devuelven el empujón. Para mí, jueguen. Que te coge un árbitro y pica y la pita, pues vale, pues sí. Alguna vez pues le habrán pitado alguno de esos al Cádiz, pero que no, que para mí no era penalti, pero bueno, el Cádiz para mí lo justo hubiese sido que el partido hubiese acabado con un empatito a 2 goles y lo dicho, no debutó Marcos Denia, no volvió a jugar el chico Álvarez, que sí tuvo minutos en el partido anterior ante el Huesca, pero bueno, todos estos van a tener muchos minutos y mucho protagonismo en pretemporada, deben de tenerlo. Es más, algunos de ellos van a tener cabida, estoy totalmente convencido, en el plantel cadista, que debe de trabajar muy bien las fichas, ¿vale? Las fichas de los chicos jóvenes que tú le vayas a dar ficha de canterano, cuidado, que luego a lo mejor te arrepientes de no darle ficha del primer equipo o viceversa. Eso tiene que medirlo muy bien el míster junto a la Secretaría Técnica y Manolo Vizcaíno, ese grupo de técnicos de Secretaría Técnica y presidente que conforman ese bloque, como digo, y a mí me ilusiona. A mí me ilusiona por las palabras de Garitano, por las palabras hoy de Javier La Brújula Ontivero, que ha sido ganador, ha resultado ganador del famoso trofeo. Creo que cambio de denominación, creo que es Manolo Jiménez en memoria a Manolo Jiménez. Paz descanse. El trofeo es el Ventorrillo del Chato de mis amigos de la cadena SER, Radio Cádiz Deportes, quien dirige Ignacio de la Varga, Edu Marín, a los mandos ya sabéis, Mario Paramio, si no está Mario pues está el otro amigo, que no me acuerdo menos, pero bueno, gente buena y que Javi La Brújula Ontivero dejó unas palabras muy claritas que reprodujo la cadena SER esta tarde en su programa de las 3 de la tarde y que yo ya estaba harto de adelantar tanto aquí en nuestro canal como en el canal de nuestro querido Diego Cadista, y es que Javi La Brújula Ontivero de Cádiz no se mueve. Que no, que él está muy a gusto. Él y su familia, ojo. Porque sí, porque ellos están aquí, porque Cádiz o Málaga es una prolongación de Cádiz y Cádiz es una prolongación de Málaga. Así de Huelva, así lo veo yo y así lo vemos los andaluces del litoral. ¿Qué queréis que os diga? Estamos a un sarto mata, tanto de Huelva y los onubenses de Cádiz. Y los malagueños pues igual, y él está pues muy contento porque tiene a su familia bueno, viviendo en casa en Cádiz, en el puerto, no sé dónde vivirá, pero él está muy contento y él lo tiene claro. La hoja de ruta es ascender con el Cádiz a primera división y una vez en primera división intentar hacer, bueno, se va a intentar antes ir construyendo a partir de esta 25-26 que vendrá a partir del 7 de julio. 7 de julio creo que es la fecha del arranque de pretemporada. Calorcito en cantidad, pero bueno. Será la fecha de arranque de la pretemporada. Y llega mi esposa. Hola, guapísima. Y como os digo, pues esperemos que haya muchos canteranos, caras nuevas. No sabemos, bueno, sí sabemos lo que va a pasar con Suso, del que se sigue hablando y eso, pero que no.
que él quiere venir, pero que no, que la otra parte tira más fuerte y la otra parte pues va a ser la ganadora y la otra parte pues es la parte familiar. Luego, por aquí, perdón, tengo anotado un par de cositas que creo que os pueden gustar muchísimo. Ya ayer, otra cosita que tenemos pendiente, como hemos dicho para el jueves, es hacer esa tier list de lo que me vale, no me vale, ¿vale? En principio, bajo nuestro modesto y humilde concepto o modo de ver o forma de pensar en cuanto a lo que hay y lo que debe quedar en el Cádiz y lo que debemos de traer y todo el tema ese. Vamos a intentar hacerlo el jueves, reitero. Eh, Gaisca va a tener mucho protagonismo. Lo ha dicho ya el presidente. Va a tener mucho protagonismo. Claro, eso es bueno. Esperemos que se lleve a cabo. Yo creo que sí. Por otra parte, ya os lo dije, que se lo pedí a... Bueno, se lo pedí. Yo por pedir que no quede. Si llega a donde tiene que llegar o a quien tiene que llegar, pues magnífico. Yo pedía, ya lo sabéis, que hemos pasado una época muy bonita cuando llegó Manolo y se encontró Manolo Vizcaíno con su equipo y se encontró gente que está, gente que ya no está en su equipo, en fin. Que yo decía que si un matrimonio no iba bien, pues había que coger y hacer una separación amistosa y tal, y cada uno por su camino, porque los hijos éramos los aficionados y que los hijos éramos los que sufríamos, todo metafóricamente, que él quizás había hecho alguna declaración en algún momento que no era pues costumbre a aquellos tiempos, por ejemplo. En aquellos tiempos Manolo no hubiera hecho alguna declaración o hubiese actuado de alguna forma, en fin. Cosas que para mí, pelillos a la mar, que aquí lo que se interesa es remar todo para el mismo lado, que yo lo siento mucho, yo lo tengo claro, yo entiendo que el Cádiz debe de premiar a los abonados que llevan más años, a los que estuvieron en segunda vez, pero creo que si alguien debe de subir los abonos son a esos abonados precisamente un poquito, porque subir más los abonos de personas como otras de a pie, como aquellos que han pagado 1.400 pavos el año pasado en tribuna, es una burrada. ¿Cuánto van a tener que pagar la temporada 25 que 26? Es otra de las cosas de las que habló Manolo Vizcaíno, que próximamente dijo el lunes, no sé si era físicamente, literalmente por el lunes siguiente, pues que se hablarían de este y otros temas sobre el futuro inminente del Cádiz, de la entidad y de los aficionados y los abonados y tal. Y pues yo qué sé, es que es un tema delicado. Los que pagan poco dirán vete por ahí, Juanma, por no decir otra palabra más fea. Pero, picha, es que entenderlo. Ya sabemos que habéis estado todos los años, pero y la gente que no pudo hacerse socio porque no tenía picha ni para hacerse socio en segunda vez, ya no solo porque no quisieran ir algunos, está claro, porque abandonaron al equipo, vale, por lo que fuera, por dolor, por rabia, por ira, a lo mejor estaban trabajando fuera o estaban embarcados militarmente y hoy día pues no son militares y son un cadista más y han encontrado otro trabajo en Cádiz o en la cercanía, en fin, que la vida va dando vueltas y pasos y no se puede estancar algo en el pasado, ¿entendéis? Yo entiendo que a esas personas y a esos abonados hay que tenerlos siempre en un podio, en el primer escalón, a ellos y a los más veteranos, a los más antiguos, estoy totalmente de acuerdo, pero que ahí lo dejo, que es un tema delicadito, ¿vale? Por lo menos para mí, que
mi casa no escaseamos de nada, como se suele decir, pero en mi casa somos humildes y mi mujer le da muchas volteretas a, a los ingresos que tenemos para llegar, para pagar, porque vaya tela, cómo está la vida, vaya tela, piche. Bueno, y vamos a dar aquí un par de noticias cortas. Hemos dicho los mejores del partido, creo que sí. El mejor sin duda, Musa Diakiki T, como le gusta a Ignacio de la Varga. Para mí, sin duda, fue el jugador más valioso del Cádiz ayer. Eh, Me gustó Víctor Aznar. Creo que puede dar mucho más tranquilidad a esa defensa, más sobriedad. Él mismo debe de ganar en sobriedad sobre sí mismo y sobre el equipo. Me gustó Boya, como no, aunque tuvo algún leve desajuste tirando las líneas, sobre todo del fuera de juego. Hubo algún desajuste entre los tres. Falta de costumbre de Iker Recio, que ayer hizo un partidito más flojito. Y es eso, la falta de minutos, porque yo a Iker también le veo actitud y actitudes, ¿vale? Con P y con D. Y creo que es un chico que es muy joven, que tiene mucho margen de mejora, pero que necesita jugar. Jugar, las indicaciones de un cuerpo técnico, del míster, rectificaciones, muchas horas de vídeo, muchas horas de ánimo, muchas horas de banquillo, calienta, que sales, 10 minutitos un partido, 10 minutitos de otro, ir sumando minutos temporada a temporada. Una temporada sumo 1000 minutos, a la siguiente sumo 1300, a la siguiente sumo 2000 minutos, y así. Y estoy convencido de que, vamos, es más, yo le veo un progreso más rápido aún. Así que igualmente con los chicos de la cantera, a los que ya sabéis que no pierdo de vista y ya estoy harto de decirlo. Y algún apuntito más por aquí así ligerito. Ah, sí, la nota exótica. Antonio Cristian Lauder se marcha a Malasia, a un equipo, al Johor. No sé si es el Johor Fútbol Club o el Club de Fútbol Johor, o no es club de fútbol ni nada de eso, es Johor a seca. ¿Vale? Pues esa es la nota exótica. Eh, lo del premio del jugador más regular, del hacer lo hemos dicho ya. Lo de la influencia del Mr. Gaisca en la planificación de la nueva plantilla. Lo que hemos adelantado de que el jueves vamos a dar pa'l pelo aquí. Ya os digo, mi mujer me va a matar. Voy a hacer aquí una pizarra, yo que sé. Os voy a poner un cartel de esos antiguos de Star Wars que vale 500 pavos. Le doy la vuelta y me hago aquí una tier list. Ya veremos a ver lo que me invento. Como todavía no sé técnicamente incrustar cositas y nada en los directos ni en las pantallas, torpe Juanma, piche. Bueno, demasiado que un tío de mi generación está aquí al pie del cañón, que otro, y con todos los achaques y con todas las... En fin, no voy a contaros penas ni tonterías porque no viene el caso. Y con todos los achaques, como decía, dolores y tal, pues está aquí al pie de la letra. Y vámonos, que nos vamos trayendo contenido para mis amigos cadistas, gaditanos. A ese amigo bético, a mi querido Miguel Ángel, decirle que felicidades por haber llegado a esa final al menos. Al Bañico Bueno, que ya lo felicitamos. A mis amigos de Elda, que lo sentimos por ese descenso que se consumó hace 2 jornadas, pero que esperemos que vuelvan pronto y más fuertes, renacidos. Que el Club Deportivo Sabadell de Trapero ascendió a Primera Real Federación, eliminando primera eliminatoria a Eibar B y en segunda eliminatoria a UCAN de Murcia. O sea que Trapero nuevamente jugador de Primera Real Federación. Ahí lo dejo. Un gran central. Chavales, no olvidaros. Yo sé que no os olvidáis con el cachondeo, pero
Mirad también el cachondeíto de Diaquité, el cachondeíto de Aznar y otros cachondeitos que me he traído con más de uno y menos más, los cachondeitos de Juanma. Boyan, el propio Boyan, también algunos y alguna tiraba de ironía y de guasa gaditana, que está bien, ese picantito a mí me gusta, ya lo sabéis, que me jaláis de la lengua. Y que nada, que ya sabéis que podéis encontrarnos en nuestras redes, en WhatsApp, como Juan Magadita, aquí en YouTube, como Mister Oferta del Día o Juan Magadita, en X o Twitter, como Juan Magadita Oferta del Día. Y próximamente esperemos que en la plataforma morada también estaremos emitiendo para daros un mayor acaparamiento para llegar a cuanta más gente mejor y difundir pues nuestro contenido, nuestra salsita de nuestra comunidad, que es magnífica comunidad. Quiero antes de marcharnos del todo, o sea que no paréis el vídeo ni os vayáis todavía, por favor, verlo hasta el final, que siempre hay cositas, que Juanma se le olvida siempre cosas, que dice 4 veces me voy y luego dice 40 cosas más, que ya lo sabéis, que quiero daros las gracias a todos y a todas por esa participación que habéis tenido y que seguís teniendo semana a semana, programa a programa, subida a subida, directo a directo, esas interactuaciones entre vosotros, y eso es de chapo. Y que ahora sí, ya joder, me voy porque sí, voy a tomar un refrigerio y que nos vemos Dios mediante el jueves, que esto fue todo, ponemos fin a la temporada 24-25 con un Cádiz que termina en 13ª posición con 56 puntos, ¿quién lo diría? Principio de campaña. Y ojo que a todo esto no he hablado de Gaisca, que los números de Gaisca en 23 partidos le han dado para quedar en sexta posición, nada de imaginario. En los 23 partidos que ha estado, ha terminado en sexta posición, que lo sepáis, ¿vale? Venga, vámonos, que esto fue todo y que en un ratito me tenéis en directo en el chat. ¡Aupa Cádiz! ¡Vamos, cadistas!